Representante de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. David, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Carlos, y buenos días a todas las personas que nos ven a través de tu programa. No queda duda que el Estado peruano tiene que garantizar los derechos a la protección especial de la niñez y de la adolescencia. Son muchos los ítems que hay que mirar en el sentido de la preocupación por la infancia y las cosas que tenemos que cautelar de ellos. Pero empecemos conversando, David, si usted me lo permite, ¿cuál es la importancia de que un día como este el Estado peruano y su Defensoría le digan qué cosas tenemos que emprender? Sí, por supuesto que sí, Carlos. Este día es muy importante, el día que hemos conmemorado ayer, 20 de noviembre, justamente porque celebramos la adopción de un importante instrumento internacional que defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial. El Perú es uno de los países que ratificó esta convención y justamente obliga al Estado peruano a garantizar todos los derechos que en ella se establecen, ¿no? Todos los derechos que permiten, de cierto modo, que los niños ejerzan de manera plena los derechos, ¿no? Sus derechos humanos y fundamentales. David, pongo sobre la mesa algunas preocupaciones que han saltado en los últimos años respecto a los niños y niñas y adolescentes para su mirada y su análisis, si es posible. Por ejemplo, las cifras en el caso de violencia y de desapariciones son cifras ya muy altas y muy preocupantes. Exactamente. Existen diversas formas de violencia, Carlos, hacia la niñez y adolescencia en el Perú, pero una de las más preocupantes para la Defensoría del Pueblo, y por supuesto entendemos que debe serlo también para el Estado en su conjunto, es la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia, ¿no? Los casos, las cifras justamente que reporta el Ministerio de la Mujer a través de su programa Aurora son realmente alarmantes. Y por supuesto también las cifras que la Policía Nacional, a través de las denuncias que realizan los familiares de estas niñas, niños y adolescentes que finalmente resultan desaparecidos, también lo son, ¿no? Si hablamos de desaparición de niños, nada más en el mes de octubre hemos tenido alrededor de 300 denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes, de las cuales, Carlos, 254 representan denuncias de niñas y adolescentes mujeres que fueron desaparecidas nada más en octubre, y por supuesto un número menor de 54 niños, niños y adolescentes varones también, ¿no? Pero como vemos, en mayor medida, en mayor número, son las niñas y adolescentes mujeres las que padecen de este problema que finalmente impacta negativamente sobre sus derechos, porque pueden ocasionarse diversas formas de violencia con la desaparición de ellas, ¿no? Sí, las cifras que citas, que son las del programa Aurora, no son cifras que hablan de un problema marginal o tangencial, sino que revelan una sistematicidad en el problema, una cosa muy estructural respecto a esta violencia. Violencia, David, que también quería poner sobre la mesa relacionada con la escuela, sus inmediaciones y la propia comunidad. Efectivamente, nosotros como Defensoría del Pueblo también lo hemos señalado, el problema de la violencia hacia la niñez y adolescencia es un problema estructural y multicausal, ¿no? Teniendo como una de las causales la pobreza o la pobreza extrema que viven las niñas, niños y adolescentes y sus familias en el Perú. Y por supuesto esto ocasiona no solamente la violencia sexual hacia ellas y ellos, sino también la violencia física, la violencia psicológica, que es una de las que más casos representa según el Ministerio de la Mujer. Pero también debemos entender que estas formas de violencia no solamente se dan en el hogar, sino también, como dices tú, en el ámbito escolar y en los diferentes ámbitos o espacios de la comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto, son alarmantes estas cifras de violencia. Aquí tenemos lo que conocemos como el portal CICB. Así es. Que corresponde al Ministerio de Educación. De Educación, sí, exactamente, donde nos dice que de enero a octubre nada más de este año se han reportado más de 16.100 casos de violencia hacia estudiantes, y de estos 10.347 ocurrieron entre estudiantes, porque existe violencia entre sus pares, ¿no? Entre los mismos estudiantes. Por supuesto. Pero también existen violencia y muchos casos de violencia que ocurren por parte del personal de la institución educativa, y aquí tenemos un número muy alarmante de más de 5.800 casos
donde el agresor fue el docente, el delincuente, el tutor de aula, Así es. el director del colegio, ¿no? O el personal auxiliar de la institución educativa. David, gracias por esta comunicación. Hemos solamente dado 3 pinceladas al problema porque se nos ha quedado el impacto del cambio climático y la atención oportuna que deberemos darle a los chicos. Se nos ha quedado las consecuencias de la pandemia, como aquella violencia que se generó dentro de los hogares. No hemos hablado de acceso a educación de calidad, que también plantea desafíos. Pero te propongo, David, hablarlo en otro momento y seguir indagando en estos temas que son los importantes, los de fondo. Gracias por haber estado con nosotros. Carlos, quedamos a disposición. Muchas gracias. David Morales, representante de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, estaba con nosotros. No podíamos dejar pasar el 20 de noviembre sin por lo menos hacer una reflexión y una aproximación a la situación problemática de la niñez. No hay gente que dice, no, pero si eso ocurre siempre. Bueno, no porque ocurra siempre es normal. No porque ocurra siempre debemos tolerarlo. A la infancia hay que protegerla.